Tengan muy buenos días, señoritas del primero. En esta ocasión vamos a hacer el tema de polígonos. Ya que tantos viernes no hemos tenido tiempo para avanzar, hemos tenido suspensión de clases o feriados, entonces les ruego por favor que tomen y presten bastante atención. Si es que algo no entienden, pueden regresar el video para poder entenderlo mucho mejor. Ahora, otra cosa que les pido, pónganle pausa el video y por favor saquen su libro de teoría para poder avanzar más rápido. En el libro de teoría está todos los conceptos básicos sobre polígonos. Entonces vamos a empezar. Miren, en el ejercicio número 1 te pide relacione con una línea los polígonos y sus respectivos nombres. Por ejemplo, cuadrilátero, ¿cuántos lados? N igual a 4. Pentágono, ¿cuántos lados? ¿Cuántos lados? N igual a 5. Hexágono, N igual a 6. Heptágono, N igual a 7. Octágono, N igual a 8. Ahora, busca por favor. ¿Buscaste? Claro que sí. Cuadrilátero, 4 lados. 1, 2, 3, 4. Así es. Te vas la línea hasta aquí. 5 lados, buscas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ya tienes el hexágono aquí. 6 lados. Sigues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octágono. Genial. 8. ¿Sí? ¿Qué más? Marca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heptágono. Ahí tienes el heptágono. 7 lados. Y por último, el pentágono. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. No hay mucho que hacer. Ahora, mira. En el número 2 te dice relaciona con una línea los polígonos y sus respectivos nombres. ¿Qué significa convexo y qué significa no convexo? Mira, en estos polígonos, el no convexo es este, es este, es este. Profe, ¿cómo se da cuenta? ¿Por qué? Porque existe un ángulo interior mayor a 180. ¿Sí o no es mayor a 180? Si fuera 180, sería hasta ahí. No sería ángulo. Pero existe un ángulo mayor a 180. Interno. Por ejemplo aquí, mira. Mayor a 180, ¿sí o no? Bastante mayor a 180. ¿Y dónde más? Aquí. Mayor a 180. Esos son los no convexos. Y los convexos son los que siempre te han presentado, los, entre comillas, bonitos, ¿ya? Aquí tienes uno y aquí tienes otro. Bien, ahora relacionemos. Entonces, como te dije, uno de estos dos tienen que ser los convexo, convexo, ¿sí o no? Uno de estos dos. Entonces, pentágono convexo, 1, 2, 3, 4, no. 1, 2, 3, 4, 5, así es. Pentágono, pentágono convexo. Listo. Cuadrilátero convexo, aquí está, 1, 2, 3, 4. Ningún ángulo pasa de 180, así es. Los no convexos y no convexos, ¿cuáles son? Pues ya lo tienes, claro, fácil. Cuadrilátero, 1, 2, 3, 4. Aquí abajo está el cuadrilátero no convexo. Pentágono no convexo, aquí lo tienes, 1, 2, 3, 4, 5. Pentágono no convexo. Y por último, el decágono no convexo sería la letra F, que está marcadita ahí, ese polígono. Perfecto. Continuamos con el número 3. Mira, relaciona con una línea los polígonos con sus respectivos nombres, según el tipo. ¿Qué quiere decir cuadrilátero? N igual a 4, 4 lados. Equiángulo, que todos sus ángulos son iguales. A ver, busca uno de 4 lados, este. ¿Por qué no este? Porque me dice que X significa igual. Entonces, todos sus ángulos tienen que ser iguales. 90, 90, 90, 90. Son iguales. Entonces, relacionamos con el cuadrilátero de abajo. Sigamos. Pentágono equilátero. Allá. X significa igual. Y látero significa los lados. Ángulo, obviamente los ángulos. Látero, los lados. Busca un pentágono con todos sus lados iguales. Este, ¿sí o no? 1, 2, 3, 4, 5. Todos sus lados iguales. Bien. Continúa. Cuadrilátero, equilátero. Cuadrilátero con la misma distancia de cada uno de sus lados.
¿Dónde está? Aquí está. Cuadrilátero 1, 2, 3, 4. Equilátero igual, 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 igual. Listo. Y pentágono, equiángulo, todos sus ángulos como tienen que ser iguales. Pentágono, aquí está. 1, 2, 3, 4, 5. Pentágono, equiángulo. Perfecto. Continuamos con el número 4. Mira, relaciona con una línea los polígonos y la suma de las medidas de sus ángulos. Acá hay algo interesante, mira. Suma de las medidas de sus ángulos. No te olvides que puedes ponerle pause para que puedas resolver tú primero los ejercicios. Por favor, no te confíes, no copies por copiar, porque de todas maneras, el estudiante eres tú, tienes que hacerlas tú misma. Empezando primero, la suma de las medidas de los ángulos es una formulita que está en el libro. ¿Cuál es? La suma de los ángulos internos de un polígono va a ser igual a 180 por n menos 2. Esa es la fórmula que tienes que utilizar. Entonces, primero vamos a sacar n de cada uno de ellos. Sacamos n. A ver, 1, 2, 3, 4. n igual a 4. Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. n igual a 6. Aquí, 1, 2, 3. n igual a 3. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5. n sería igual a 5. Y aquí, a ver, marca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. n igual a 12. Genial. Ahora por cada uno vas a utilizar la fórmula. ¿Qué sería? A ver, 180 por 4 menos n es 4 menos 2. Entonces quedaría 180 por 2. ¿Cuánto sale esto? 360. Genial. Tienes tu primera respuesta. Sigamos. N igual a 6. 180 por 6 menos 2. 180 por 4. Si te das cuenta, es el doble. Es el doble. Entonces, doble 360, 720. Genial. Tienes el 720 por abajo. N igual a 3. Vamos a demostrar, mira, es un triángulo. ¿Cuánto tendría que salir los ángulos internos? 180. A ver, demostremos. 180 por 3 menos 2. 180 por 1. Entonces, demostrado que los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto suman? 180. Genial. N igual a 5. Reemplaza. 180 por 5 menos 2. 180 por 3. ¿Cuánto sería? 3 por 0, 0. 3 por 8, 24. Llevo 2, 500, 540. Y por defecto, n igual a 12, te lo dejo para que tú lo demuestres. ¿Cuánto te va a salir? 1800. Continuamos. Tenemos el número 5. Si un polígono tiene 10 lados, mira, ya te está dando. Ponle pausa antes que puedas empezar si quieres hacerlo tú primero. Pero mira, si un polígono tiene 10 lados, n igual a 10. Tenemos primer dato. ¿Cuánto suman las medidas de sus ángulos interiores? ¿Te acuerdas de la fórmula? La suma de las medidas de los ángulos interiores, la acabamos de hacer atrás, es igual a 180 por n menos 2. Así es. Entonces, tú simplemente despejas el valor de n, sería 180 por 10 menos 2. Genial. La suma, ¿cuánto sería? 180 por 8. La suma, ¿cuánto sería? 0. 8 por 8, 64. Llevo 6. 8 y 6, 14. 1440. Suma de ángulos interiores. Suma de ángulos interiores. Así es. Mira. ¿Cuántas diagonales se puede trazar en un polígono de 13 lados? Primeramente ubicas n igual a 13. Ya está. Ahora, te da algo interesante. Diagonales. ¿Cómo vas a hallar las diagonales de un polígono? Colocas la fórmula. Número de diagonales es igual a n por n menos 3, todo sobre 2.
Ese es el número de diagonales de un polígono. Entonces, ¿qué queda hacer? Simplemente reemplazar número de diagonales va a ser igual a 13 por 13 menos 3 todo sobre 2. Número de diagonales va a ser igual a 13 por 13 menos 3, 10, todo sobre 2. Mitad 1, mitad 5. Puedo hacer eso porque está multiplicando. Si estuviera sumando o restando, no se puede hacer. Entonces, el número de diagonales va a ser igual. 1 ya queda bajo el 1, sería 5 por 3, 15. Llevo 1, 5 por 1, 5 y 1, 6. Número de diagonales es igual a 65. Vamos con el ejercicio número 7. Bien, te dice cuál es el valor de x en el siguiente polígono. Este valor de x. Primeramente te das cuenta que es un polígono que tiene todos los lados iguales. Es un polígono convexo. Entonces te va a funcionar la fórmula del ángulo interior. ¿Cuánto será ese ángulo? ¿Cuánto será ese ángulo? ¿Cuánto será ese ángulo? Este y este. Y por último, todo este. ¿Cuánto será? Pues también hay una fórmula para eso. A ver, revisa tu libro. Y una vez que lo tengas en el libro, a ver, halla primero, ponle pause y halla primero tú misma cuánto es el ángulo interior. Yo sé que puedes. Bien, empezamos. ¿Cómo sería? Le pones el ángulo interior es igual a 180 por n menos 2, todo sobre n. Así es. ¿Cuánto vale n? Sumas 1, 2, 3, 4, 5, 6. n es igual a 6. Entonces hallas el ángulo interior. Va a ser igual a 180 por 6 menos 2, todo sobre 6. Como está multiplicando esto con esto, puedes sacarle sexta. 1. Sexta de 18, 3. Sexta de 0, 0. El ángulo interior va a ser igual a 30 por 6 menos 2, 4. Donde el ángulo interior va a ser igual a 4 por 0, 0. 4 por 3, 12. 120. Profesor, solamente hay un ángulo. Pero yo te indico que ese ángulo se repite en cada uno de los vértices. ¿Por qué? Porque es un polígono regular. Mira, igual, 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 igual. Entonces todos sus ángulos internos son 120. 120, 120, 120. Aquí también tiene 120. Aquí también tiene 120. Ahora, date cuenta en el triángulo BCD. En ese triángulo es un triángulo isósceles. ¿Qué dijimos cuando tenemos un triángulo isósceles? Si los lados son iguales, ¿cómo son los ángulos? También son iguales, claro. Si tienes x por aquí, ¿cuánto vale este? X. ¿Y cuánto es la suma de los tres ángulos? 180. Entonces queda. Te voy a poner bien la x. No lo he puesto bien. Ya está. X. Listo. X más 120, 180. X más 120 es igual a 180. 2x es igual 180 menos 120, 60, porque pasa restando. Entonces, x, ¿cuánto te valdría? X te valdría 30. Así es, x te valdría 30. Bien, sigamos. Todo polígono regular tiene lados de igual medida. Por supuesto, lo acabamos de decir en un ejercicio anterior. Los polígonos regulares tienen los lados de igual medida. Verdadero. Dos polígonos isoperimétricos tienen igual perímetro. Isoperimétricos significa igual medida. Entonces, ¿qué tenemos que decir de su perímetro? Que también es el mismo, verdadero. La suma de ángulos exteriores no siempre es 360. Eso es recontra falso. ¿Por qué? Mira tu libro. Si te das cuenta, ¿cuánto es la suma
de ángulos exteriores. Siempre, en cualquier polígono, así tenga 1.000.000 de lados el polígono, siempre la suma de los ángulos interiores, ¿cuánto va a ser? 360. Entonces esto es falso. La suma de ángulos exteriores no siempre es 360, falso, porque siempre es 360. Bien. Bien, continuamos. Te las voy a dejar planteadas y tú resuelves la ecuación, te tiene que salir alguna de las alternativas. ¿Queda? Mira, empecemos con el ejercicio número 1. Calcular la suma de las medidas de los ángulos interiores de un heptágono. Heptágono n igual a 7. Y me dice la suma de las medidas de los ángulos interiores. Colocas suma de las medidas de los ángulos interiores es igual a 180 por n menos 2. Así es. ¿Qué vas a hacer? Vas a reemplazar el valor de n y te tiene que salir alguna respuesta. 2. Calcular la suma de las medidas de los ángulos interiores de un nonágono. Nonágono n igual a 9. De la misma manera, la suma de las medidas de los ángulos interiores es igual a 180 por n menos 2. ¿Cuánto sale la respuesta? Te lo dejo a ti. N es igual a 9. Continuamos. La 3. Mira, ¿cuántos lados tiene un polígono? Te está pidiendo n. ¿Cuántos lados tiene un polígono? N no sabes. Si la suma total de sus ángulos internos, la suma de sus ángulos internos y externos, más la suma de los ángulos externos, es igual a 2340. ¿Qué haces? Solamente reemplazas la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de los ángulos internos? 180 por n menos 2, ¿sí o no? Más, ¿cuántos suman sus ángulos externos? 360, siempre. ¿Y cuánto va a ser igual? A 2340. Resuelves y te tiene que salir una de estas alternativas. La número 4 de la misma manera. En un polígono, la suma de las medidas de los ángulos internos y externos, la suma de la medida de los ángulos internos más la suma de la medida de los ángulos externos es igual a 2520. Calcule el número de lados que te pide, n de nuevo, n de nuevo. Entonces simplemente reemplazas en la fórmula 180 por n menos 2 más, ¿cuánto sale esto? ¿Cuánto? 360, así es igual a 2520. Continuamos. Te las dejo planteadas para que tú practiques planteamiento y después sale la respuesta. En un polígono, la suma de los ángulos internos es el quíntuple. Mira, la suma de los ángulos internos es, la palabrita es significa igual. Quíntuple, 5 veces, quíntuple, 5 veces. La suma de los ángulos externos, suma de los ángulos externos. ¿Cuántos lados tiene? Otra vez te pide n. ¿Cuántos lados tendrá? Reemplazas 180 por n menos 2 es igual a 5 por 360. Así es. Queda nada más. A ver, ¿cómo se denomina al polígono? ¿Cómo se denomina? ¿Qué tienes que hacer? Hallar n también, porque si sabes cuánto vale n, vas a ver cuál es su denominación. Cuya suma de ángulos internos es, mira, es, la palabrita es significa igual, el triple de la suma de los ángulos externos, ¿sí o no? Entonces simplemente aplicas las fórmulas y te va a salir el ejercicio. Aplícalas como las hemos aplicado antes. Sigamos. Mira, la número 7. En un polígono, la suma de las medidas de sus ángulos interiores es 720. La suma de las medidas de sus ángulos interiores es 720. ¿Cuánto es la suma? Pues por última vez, mira, 180 por n menos 2 es igual a 720. ¿Qué más me dice? Si le aumentamos 3 lados, mira, vas a hallar n. No sé cuánto te va a salir a ese n.
A ese n tú le vas a aumentar 3 y te va a salir un nuevo n, ¿sí? Le aumentamos 3 lados. ¿Cuál sería la suma nueva? Entonces, digamos que aquí te sale 11. Si le sumas 3, ¿cuánto sería? 14. Entonces, esa suma de ángulos internos que va a ser 180 por n menos 2, no le vas a poner esta misma n, sino antes de eso le vas a sumar 3 y vas a reemplazarlo aquí. Y te tiene que salir alguna de estas alternativas. Sigamos. La suma de los ángulos internos de un polígono. De nuevo, la suma de los ángulos internos de un polígono es igual a 1260. Si le disminuimos dos lados, nuevamente, de esta fórmula vas a hallar n. ¿Cuánto será? Tú la vas a hallar. Si le disminuimos dos lados, entonces el nuevo n va a ser n menos 2. No sé cuánto te va a salir ahí. ¿Cuál sería la suma de dichos ángulos? Nuevamente, ¿no? La suma de dichos ángulos. 180 por n menos 2. Lo que halles, lo reemplazas aquí y te tiene que salir alguna alternativa. Vamos por aquí, la número 9. ¿Cuántos lados tiene aquel polígono cuyo número total de diagonales? Esta la voy a hacer. Te está pidiendo total de diagonales. Bien parecido, solo cambia la fórmula. Te pide hallar n porque te pide cuántos lados. N no sabes cuántos lados. Cuyo número total de diagonales. El número total de diagonales es el doble del número de lados. ¿Y cuánto es el número de lados? N. Fórmula de diagonales. N por n menos 3, todo sobre 2. Está en tu libro. Es igual a 2 por n. Genial. Mira. Este 2 que está dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplicando. N por n menos 3 es igual a 2 por 2, 4n. Genial. Ahora, este n, ¿qué podemos hacer? Que está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. N menos 3 es igual a 4n sobre n. La n se elimina, donde n menos 3 va a ser igual a 4. Este menos 3, ¿cómo pasa? Sumando. N es igual a 4 más 3, 7. Te pide cuántos lados tiene. 7. ¿Te das cuenta? Vamos a la 10. ¿En qué polígono el número de diagonales? Mira. ¿En qué polígono te da cuadrado, hexágono, octágono, triángulo? Entonces te está pidiendo n. Claro, si tú sabes el número de lados, vas a saber qué polígono es. El número de diagonales. El número de diagonales es igual al número de vértices. Perfecto. Mira, el número de vértices yo te digo que es n. ¿Por qué? Si graficamos un polígono, mira, vamos a graficar un polígono. Genial, así. Tenemos un polígono, más o menos. Ya está. Tenemos un polígono. Ahora, ¿cuántos lados tiene? A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos vértices tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué deducimos? Que el número de vértices es igual al número de lados. ¿Sí? El número de vértices es igual al número de lados de cualquier polígono. Entonces, simplemente despejamos con la fórmula de diagonales. N por n menos 3, todo sobre 2 es igual a n. Paso multiplicando. N por n menos 3 es igual a n por 2, 2n. Esta n que está multiplicando pasa dividiendo. N menos 3 es igual a 2n sobre n. Las n se eliminan. N menos 3 es igual a 2, donde n es igual a 2 más 3, donde n es igual a 5. Si n vale 5, ¿qué es? ¿Triángulo? No. ¿Cuadrado? No. ¿Hexágono? No. ¿Octágono? No. ¿Qué es un? Es un pentágono. Bien, perfecto. Entonces aquí nos quedamos. Espero que terminen con los ejercicios anteriores, que están sencillos. Muy bien.